¿Por qué Rusia tiene interés en Ucrania? No vamos a ver aquí quién tiene razón, si Rusia o Ucrania, vamos a explicar el por qué para Rusia Ucrania es muy importante. Y es muy importante por varios motivos. En primer lugar, tenemos que considerar dónde está situado Rusia y Moscú y dónde está situado Ucrania. Kiev y Moscú están muy cerca. Además, esto es lo que se llama la gran llanura del norte de Europa, toda esta zona de por aquí. Y si vemos desde estas montañas, todo el resto no tiene ningún obstáculo geográfico, de manera que si Moscú permite que en Kiev haya tropas de la OTAN, van a tener muy cerca Moscú, tanto los lanzadores de cohetes como los tanques, como cualquier otra cosa. Moscú se va a sentir muy indefensa. Y diréis, bueno, ya tiene Letonia, ya tiene Estonia, sí, pero tener dos lugares por los que te pueden entrar, por el norte y por el sur, pues es bastante más preocupante. Además, aunque Rusia tiene mucha costa, porque si vemos por aquí, Rusia es enorme y tiene unas zonas de costa inmensas, sin embargo, toda esta costa está helada una gran parte del año, con lo cual los puertos que tiene por aquí son puertos bastante limitados en cuanto a la posibilidad de navegación. Y Rusia por el sur tiene la salida mucho más complicada. Es verdad que por aquí Rusia tiene un acceso al Mar Negro y tiene lugares como Novorossiysk y Sochi. ¿Qué pasa? Que estos puertos no son puertos que tengan gran calado. Son puertos de poca profundidad para barcos pequeños que además tienen inconveniente que tienen unas montañas por aquí que complica el acceso a tierra y no son puertos suficientemente buenos. ¿Qué puerto es bueno? El puerto de Sebastopol, que es un puerto que, aunque pertenecía a Ucrania, Rusia tenía arrendado a muy largo plazo. Pero ¿qué ocurre? Que ese arrendamiento, pues entienden los rusos que con el acercamiento de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, pues se ponía en cuestión. Hay que tener en cuenta que la península de Crimea es una península que además los rusos conocen muy bien porque es una zona de vacaciones rusa, por ejemplo la zona de Yalta, donde se hizo aquí el acuerdo de Yalta, y Sebastopol, que como vemos tiene una forma muy adecuada para el puerto, vemos que tiene un entrante, es un lugar donde toda la flota rusa de aguas calientes, por decirlo así, está. Y con Sebastopol se puede, eso sí, a través de Estambul, llegar aquí al mar Mediterráneo. Evidentemente, el tener que atravesar Turquía es un problema, porque Turquía ahora mismo es miembro de la OTAN. Sin embargo, la posición de Turquía, aunque sea miembro de la OTAN, es una posición bastante dudosa. Y Turquía está obligada a dar paso a Rusia por el paso que hay en Estambul, aunque sin embargo se reserva una limitación para los casos de guerra. Esto es un problema para Rusia, pero evidentemente no tiene ninguna otra alternativa. Por la salida al mar es por lo que Rusia ha tenido tanto interés en el conflicto de Siria, por poder tener un puerto que le permitiera tener barcos en el mar Mediterráneo. Rusia ve peligrar el tema de Crimea, el tema de Sebastopol, lo que hace es tomar Crimea. Y por un lado, tomando Crimea, se asegura el acceso a las aguas calientes, pero por otro lado se le genera un problema. ¿Por qué se le genera un problema? Ya anteriormente a la toma de Crimea había muchos países que se habían unido a la OTAN después de la caída de la Unión Soviética. Aquí tenemos a los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia también, Alemania lógicamente, Chequia y Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, Croacia, Eslovenia, pero después de que se anexa Crimea, incluso países como Macedonia del Norte, la República de Macedonia, según se quiera llamar, o Kosovo, pues se añaden también a la OTAN. Y solicitan la unión a la OTAN países como Serbia, Ucrania o Georgia.
Y esto empieza a ser preocupante porque, como vemos, la OTAN tiene una política de que poco a poco, a pesar de que le dijo a Rusia que no, se ha ido desplazando y acercándose a Rusia. Esto supone una amenaza para la situación de Rusia, que solo cuenta con Bielorrusia como un aliado claro, pero el resto de los lugares empiezan a ponerse en su contra. Además, son países en los que el sentimiento antisoviético, por el dominio que tuvieron, es un sentimiento muy grande. Pero hay otros motivos que llevan a que Rusia tenga mucho interés en Ucrania. Y es que Ucrania tiene también una parte de la población que es muy prorrusa. Si vemos aquí la división por idiomas en esta zona, que es el llamado Donbass, aquí vemos que la proporción de hablantes de ruso es muy alta. Si digamos la zona más amarilla es la zona en que solo se habla ucraniano, que es toda la zona del oeste, incluso la zona de Kiev. La zona que está más al este se habla prácticamente solo ruso. Y hay aquí una zona que va de Odessa a Kharkov, toda esta zona, que es una zona en la que, bueno, está, digamos, compartido. Y si vemos, está relacionado con la situación de la guerra, en el sentido de que el Donbass ha estado en manos de Rusia de manera constante, también Crimea estuvo de manera constante, y luego toda esta zona es la zona que está más o menos en conflicto, porque la población pues tiene una lealtad un poco dividida. Si vemos también la división en los votos, la división en la opinión, se ve muy marcada esta división aquí, digamos, por esta línea, de manera que toda la parte oeste votó en su momento al candidato Timoshenko, que era el candidato pro-occidental, mientras que el candidato más prorruso fue votado en una proporción muy grande, Yanukovych, en toda esta zona. Es decir, Ucrania en realidad es un país dividido profundamente en dos. Y por último, hay una razón importante en Rusia que no tiene que olvidarse nunca tampoco, y es la influencia histórica. El Rus, que es una federación de tribus eslavas, vienen en realidad de la zona de los países escandinavos y son varengos, vikingos, que se establecen por la zona de Novgorod y posteriormente bajan y establecen la capital en Kiev y tienen un reino que es el Rus de Kiev, que cubre toda esta zona desde la frontera con la actual Finlandia hasta abajo, aquí al lado de Crimea. Toda esta zona es lo que es el origen tanto de Rusia como de Ucrania como de Bielorrusia. Así que Kiev para los rusos es también, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista sentimental, el origen de Rusia. Por todos estos motivos, Rusia tiene mucho interés en Ucrania, y cualquier tipo de planteamiento que se haga respecto a los intereses de Ucrania y los intereses de Rusia tienen que partir de esta circunstancia.